De la música y del baile pasamos a hablar de temas ambientales. Hoy vamos a tener un invitado muy especial que nos va a hablar de la participación en la Expedición Antioquia, pero además de un encuentro bien importante que se cumple en el departamento de Antioquia por estos días. Alejandro González es el director de ICLEI Colombia. ICLEI es la organización que integra gobiernos locales por la sostenibilidad, donde están integrados más de 2.500 gobiernos en el mundo. Director, buenos días, bienvenido a Consejo de Redacción. Muy buenos días para todos, un gusto estar aquí y saludarlos a cada uno de ustedes. Bueno, tenemos esos temas puntuales, pero antes cuéntenos qué es ICLEI, cómo vienen trabajando y la importancia de ese encuentro que se tiene en Colombia, en Medellín, en Envigado, perdón, por esos días. Así es, ICLEI es una organización internacional que tiene presencia en 125 países y lo que hacemos es asesorar y acompañar a los gobiernos locales y regionales para que puedan desarrollar su agenda de sustentabilidad. Todos los temas de biodiversidad, cambio climático, economía circular, transporte sostenible. Entonces los acompañamos a partir de intercambiar experiencias, que aprendan de otras ciudades, cómo lo han hecho bien, en dónde se han equivocado y que ellos puedan avanzar cada uno en su agenda. Pero bueno, entonces ICLEI Colombia organiza este evento que va a ser en Envigado. ¿Qué días y quiénes pueden participar? Sí, señor, arrancamos ayer. Y estamos hasta mañana. Tenemos 30 ciudades, 18 ciudades de Colombia, 5 de Brasil, 5 de Ecuador y 2 de Perú, y están intercambiando experiencias, aprendiendo de todo tipo de temas. Nos están acompañando además cerca de 35 organizaciones, GIZ, que es la cooperación alemana, diversas instituciones como la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, la ASI de aquí de Medellín, todas que tienen que ver con cooperación y cómo intercambiar y capitalizar los aprendizajes que tienen cada una de las ciudades. Director, y ahora eso que nos está contando de ICLEI, ¿cómo se articula con nuestra expedición Antioquia, incluso con nuestra Agenda Antioquia 2040? Así es, y además puedo contarles, porque es una noticia que nos tiene muy emocionados, sellamos ya que la gobernación de Antioquia está entrando a ser parte formal de ICLEI, es decir, ya hace parte de nuestros asociados, y en ese marco de esos acuerdos nos invitaron a participar en la expedición Antioquia. Entonces, fruto de eso tuve la oportunidad de acompañar directamente el recorrido por Puerto Berrío, que fue una experiencia emocionante de poder recorrer el río Magdalena, la Ciénaga Barbacoas, encontrar a los pescadores, a los emprendimientos. Entonces todo eso se da en el marco de ese trabajo conjunto entre Gobernación de Antioquia y ICLEI. Director, y precisamente después de ese recorrido, después de estar ahí metido en el terreno, en todo lo que implicó esa expedición, ¿cuáles son los retos principales que usted cree que tenemos como departamento en cuanto al cambio climático y la biodiversidad? Yo creo que lo fundamental está en poder conectar tantas experiencias valiosas de emprendimientos que hay en los territorios. En Puerto Berrío tuvimos la oportunidad de conocer una que a mí me pareció increíble que existiera allá, que se llama Chocolates Buenos Aires, y en medio del Magdalena Medio, una empresa familiar que es capaz de exportar a todo el mundo chocolates de la más alta calidad, pero además que en su territorio, en su terreno, no utiliza químicos, tiene toda una apuesta de biodiversidad, de protección de las especies, tanto de flora de fauna. Bueno, esto es increíble que exista acá y que no seamos capaces de visibilizarlo más. Y yo creo que ese es el mayor aprendizaje de la expedición, es poder poner en primer plano un montón de experiencias valiosas que hay en el territorio, gente que se la ha jugado aún en medio del conflicto armado, de diversas circunstancias difíciles, y que aún así es capaz de sacar adelante sus propuestas. Director, en este encuentro tenemos entonces la participación de estos países que vienen a mostrar cómo ellos están haciendo, qué alternativas tienen frente al cambio climático, pero desde Antioquia, ¿qué tenemos para mostrarles a ellos? Porque aquí hay una ruta tras la declaratoria desde el año 2020. Sí, yo creo que en particular la Gobernación de Antioquia tiene una experiencia muy valiosa porque muy pocos gobiernos a escala regional han afrontado la emergencia climática como lo ha hecho esta gobernación. Digamos, lo usual en el mundo es que las ciudades sí se han abanderado del tema, ¿cierto? Y por eso siempre escuchamos hablar de Medellín, Bogotá, Barranquilla, y así sucede en el mundo. Pero en el caso de los gobiernos regionales no es tan usual. Entonces la Gobernación de Antioquia tiene un proceso para retroalimentar, para compartir, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica, de cómo ha sido esta experiencia de una declaratoria. Pero ¿qué pasa después de una declaratoria? ¿Cómo la vuelves en unas acciones concretas? ¿Cómo tienes un comité científico que te acompaña durante todo el proceso? ¿Cómo logras después plasmarla en una convención climática que fue la del año pasado y este año con la expedición? ¿Sí me entienden? No solamente declarar formalmente, que es una parte importante, sino también operacionalizarla, llevarla a los territorios y que la gente sienta que el cambio climático no es un problema únicamente de los gobiernos nacionales, sino
sino lograrlo aterrizar a esa escala regional. Alejandro, usted conoce muy bien la región, usted fue director de Corantioquia, usted ha sido un investigador, ahora está trabajando con este organismo internacional. Pero ¿cómo hacer ese reto que tienen los municipios y las ciudades a temas tan difíciles como la violencia, con el tema de la devastación con la minería ilegal, por ejemplo, o con el tema de la gente que está acabando los bosques? ¿Cómo hacer particular eso? Porque todo queda muy bonito, pero cuando hay que tomar acciones, ¿qué recomendarían los otros gobiernos que han tenido esta experiencia? Lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de muchas experiencias es que la combinación de diferentes políticas. Por un lado debe haber una política, digámoslo, mucho más fuerte de control de la deforestación, de la minería ilegal, pero eso no es suficiente. Exacto. Hay que acompañarlo de alternativas productivas para las comunidades que están en esos lugares, porque podemos caer digámoslo, en un punto común de simplemente señalarlos y criticarlos por lo que hacen, pero hay que ofrecer alternativas. Y eso de la mano también con conseguir financiación. Hay que tocar eso vale plata. Hay que tocar la puerta, ¿cierto? Hay que hacer esfuerzos propios en cada uno de los gobiernos, pero también hay que tocar la puerta hacia afuera para que nos ayuden, digámoslo, porque finalmente la responsabilidad o las consecuencias de degradar nuestros ecosistemas no solamente nos afecta a nosotros, sino a todo el mundo. Entonces un poco se habla de esa corresponsabilidad. Claro. Yo creo que eso es lo que está hoy sobre la mesa. ¿Cuál es la corresponsabilidad que tienen los diferentes gobiernos, los países desarrollados también con nuestros países para que podamos proteger nuestros ecosistemas? Director, le agradecemos mucho. Bienvenido siempre al Consejo de Redacción, muy amable. A ustedes, muchas gracias.